Mis padres estaban convencidos de que yo necesitaba corregir mi actitud. Para ellos, mis elecciones no eran simplemente preferencias, sino actos de rebeldía que amenazaban la imagen de nuestra familia en Washington. Mis pantalones deportivos, mi amor por el judo y el boxeo, mi negativa a seguir los estereotipos de género, todo eso era visto como un desafío constante a su autoridad. Después de años de conflictos y tensiones, creyeron haber encontrado la solución perfecta, una prestigiosa escuela de reforma en Texas. Las promesas eran tentadoras. Según el folleto, la escuela tenía métodos innovadores para transformar a cualquier adolescente problemático en un ciudadano ejemplar. Disciplina estricta, valores morales y estructura, decían. Mis padres pensaron que finalmente podrían moldearme en la hija que siempre quisieron, alguien dócil, elegante y obediente. Aceptaron sin dudar, sin investigar, sin cuestionar lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas de aquel lugar. El primer día marcó el inicio de mi pesadilla. Me despojaron de mi ropa y mi dignidad. Fui arrojada a una celda oscura y fría, donde las paredes de concreto parecían absorber cada grito que escapaba de mis labios. No había camas, solo un suelo duro y helado. Las luces parpadeaban constantemente, como si incluso la electricidad quisiera torturarme. No me alimentaron adecuadamente, lo poco que me daban eran sobras, apenas suficientes para mantenerme consciente. Cada interacción con el personal era una batalla. Intenté alzar la voz, exigir explicaciones, pero cada palabra que pronunciaba era respondida con bofetadas, golpes o incluso descargas eléctricas. Estas últimas eran las peores. Las colocaban en mis muñecas o tobillos, y el dolor me dejaba temblando, con lágrimas cayendo sin control. Al principio, luché con todo lo que tenía. Me prometí a mí misma que no me rompería, que sobreviviría al infierno sin ceder. Pero, día tras día, se volvieron más implacables. No me daban tregua ni espacio para respirar. El aislamiento fue el arma más efectiva. Me encerraban durante días en completa oscuridad, con solo el sonido de mi propia respiración para recordarme que seguía viva. Cuando finalmente salía de esa celda, me sentía menos humana y más como un fantasma, flotando en un limbo de desesperación. Después de semanas, o quizás meses, perdí la noción del tiempo, dejé de resistirme. Dejé de hablar, dejé de pensar, dejé de sentir. Todo lo que ellos pedían, lo hacía. Si me ordenaban arrodillarme, lo hacía. Si querían que pidiera perdón, aunque no hubiera hecho nada malo, lo hacía. Cuando me enviaron de regreso a casa, mis padres me recibieron con una sonrisa amplia y orgullosa. Para ellos, era como si hubiera regresado de un retiro espiritual, purificada y transformada. No sabían la verdad. No entendían que la persona frente a ellos no era su hija renovada, sino una sombra rota, alguien que solo sabía cómo cumplir órdenes. Ese primer abrazo de mi madre y la sonrisa de alivio de mi padre no significaron nada para mí. Lo único que podía sentir era vacío, y lo único que podía pensar era en cómo sobrevivir al próximo día. Cuando regresé a casa en Washington, mis padres estaban decididos a celebrar mi transformación. Eligieron mi cumpleaños como el día perfecto para mostrarle al mundo que su hija rebelde, Juliana, se había convertido en la joven obediente y refinada que siempre habían deseado. Organizaron una fiesta elaborada, invitando a amigos, familiares y vecinos para que fueran testigos de su éxito. Para ellos, yo era un trofeo, una prueba de que habían tomado la decisión correcta al enviarme a esa escuela en Texas. Mi madre me entregó un vestido elegante, de una marca que seguramente había costado más de lo que quería saber. «Mírate, pareces una princesa», dijo con orgullo. No respondí. El vestido era hermoso, pero nunca había sido mi estilo. Antes, mi guardarropa consistía en pantalones deportivos y camisetas cómodas, ropa adecuada para practicar artes marciales, algo que solía ser una parte importante de mi vida. Ahora, incluso esas preferencias habían desaparecido, junto con cualquier rastro de la persona que solía ser. En la fiesta, mi prima Alicia fue la anfitriona. Desde que perdió a sus padres en un accidente automovilístico en California, había vivido con nosotros. Alicia siempre había sido la favorita, con su carácter dulce y su apariencia impecable. Para mis padres, ella era el ejemplo perfecto de lo que yo debería ser. ¿Por qué no puede ser más como Alicia,
me repetían constantemente antes de enviarme a la escuela de reforma. Ahora, no había comparación que hacer, porque yo simplemente no tenía fuerzas para resistirme. Cuando Alicia me vio esa noche, su expresión cambió por un instante. Sus ojos reflejaron algo que parecía desagrado, aunque rápidamente lo ocultó detrás de una sonrisa amplia. «Juliana, te ves hermosa hoy, incluso más bonita que yo», dijo mientras se acercaba con unas tijeras pequeñas en la mano. «Déjame ayudarte, tienes un hilo suelto». Lo que ocurrió después fue un acto cuidadosamente calculado. Alicia tropezó accidentalmente, dejando que las tijeras rozaran su palma. Unas gotas de sangre cayeron al suelo, y su expresión de sorpresa fue reemplazada por una de dolor exagerado. «Solo quería ayudarte», exclamó, mirando a los invitados con ojos llorosos. La reacción fue inmediata. Los murmullos llenaron la sala, y las miradas de desaprobación se dirigieron hacia mí. «Juliana sigue siendo la misma», decían. «Siempre tan grosera, tan celosa. No puede soportar que Alicia reciba atención». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero me quedé inmóvil, demasiado acostumbrada a ser el blanco de las críticas. Mis padres reaccionaron de forma predecible. Mi madre corrió a consolar a Alicia, mientras mi padre se acercó a mí con el rostro lleno de furia. «Pensé que habías cambiado», gritó antes de abofetearme con tanta fuerza que mi mejilla ardió. «Sigues siendo igual de cruel. ¿Cómo puedes ser tan mala? No puedo creer que seas mi hija». Esa escena no era nueva para mí. Desde que Alicia llegó a nuestra casa, cada pequeño inconveniente en su vida se convertía en mi culpa. Si su maquillaje se arruinaba, me encerraban en un armario. Si tenía un moretón, me ataban y me golpeaban para que aprendiera lo que se sentía. Incluso su mal humor era motivo para que me castigaran. Mis padres nunca cuestionaron sus palabras ni sus acciones. Para ellos, Alicia era perfecta, y yo era el problema. Esa noche en la fiesta, todo lo que había soportado en la escuela de reforma regresó con fuerza. La humillación, el aislamiento, el dolor físico y emocional. Pero lo peor de todo era saber que, a pesar de todo, mis padres nunca iban a verme de otra manera. La bofetada de mi padre en la fiesta no solo encendió el dolor físico en mi mejilla, sino que trajo de vuelta recuerdos de mi tiempo en la escuela de reforma en Texas. Fue como si mi mente se transportara nuevamente a esos días oscuros, a las celdas frías y los gritos que llenaban los pasillos. Sentí que volvía a ser esa chica asustada y rota, temblando en la oscuridad mientras intentaba sobrevivir a un infierno que nadie fuera de esas paredes podía imaginar. Cuando me arrodillé frente a mi padre esa noche, no fue por remordimiento, sino por instinto. Todo mi ser estaba condicionado a evitar el castigo a cualquier costo. Lo siento, lloré, aferrándome a sus pies mientras mi voz temblaba. «Por favor, no me pegues. Te lo suplico». Las palabras salían solas, como si fueran parte de un guión que había ensayado 1000 veces durante mi estadía en esa escuela. Los murmullos de los invitados se detuvieron. Todos estaban en silencio, observando a la chica que una vez fue rebelde y desafiante, ahora suplicando y humillándose frente a su padre. El rostro de mi padre pasó de la furia al desconcierto. Nunca había visto este lado de mí, y en sus ojos se podía leer tanto confusión como algo de miedo. Pero no me detuve. Me golpeé la frente contra el suelo, una y otra vez, mientras repetía entre sollozos: «Todo es mi culpa. Merezco morir. Merezco morir». El caos estalló. Mi madre intentó acercarse, pero estaba demasiado aturdida para reaccionar rápidamente. Alicia, parada a un lado, me observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación fingida. «Juliana, detente», gritó, aunque su voz carecía de verdadera urgencia. Su expresión parecía más calculadora que genuina, como si intentara medir el impacto de la escena frente a los invitados. En ese momento, mi mirada cayó sobre las tijeras que Alicia había dejado caer. Sin pensar, las tomé y las clavé en mi propia palma. Un dolor punzante recorrió mi mano, pero fue insignificante en comparación con el vacío que sentía en mi interior. La sangre comenzó a brotar, formando un charco en el suelo de la sala. Los gritos llenaron el espacio. «Mamá», exclamó Alicia, mientras retrocedía con una expresión que finalmente parecía real. Alguien llamó al 911.
Los invitados se alejaron de mí, algunos horrorizados, otros susurrando entre ellos, pero nadie se acercó. Para ellos, yo era la niña problemática, la que había arruinado la fiesta con otro de mis escándalos. Mi madre temblaba mientras intentaba contener la sangre con un trapo improvisado. Mi padre permanecía inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. En el hospital, el médico vendó mi herida con una expresión seria, casi profesional. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, su mirada me dijo más de lo que sus palabras podrían haber expresado. Era una mezcla de compasión y juicio, como si intentara entender cómo una chica de mi edad había llegado a un punto tan oscuro. Mi madre, sentada en una esquina de la habitación, seguía temblando. Sus ojos estaban rojos, y su rostro mostraba una mezcla de culpa y desesperación. ¿Qué hemos hecho?, susurró, más para sí misma que para alguien más. Pero yo sabía la respuesta. Sabía que habían puesto su fe en una escuela que no solo me había fallado, sino que había destruido cualquier fragmento de identidad que me quedaba. Sabía que habían permitido que Alicia me manipulara, que sus prejuicios lo cegaran, que su obsesión por una hija perfecta los llevara a ignorar el daño que me estaban causando. Sin embargo, lo más aterrador no era lo que ellos pensaban o sentían. Era lo que yo ya sabía con certeza: aunque me salvaran físicamente, aunque se disculparan, aunque intentaran reconstruir la relación, jamás volvería a ser la misma. La chica que una vez fui había muerto en esa escuela, y lo único que quedaba era un cascarón vacío, una persona rota tratando de encontrar un motivo para seguir adelante. Después de salir del hospital, la atmósfera en nuestra casa en Washington cambió de forma drástica. Había una tensión palpable en el aire, como si todos temieran decir o hacer algo que pudiera provocar otra crisis. Mis padres caminaban de puntillas alrededor de mí, pero sus esfuerzos no eran suficientes para llenar el vacío que se había instalado dentro de mí. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, atrapada en una rutina monótona de silencio y aislamiento. Mi madre intentó varias veces acercarse. Dejaba notas pequeñas en mi habitación con frases como "te queremos" o "estamos aquí para ti". Pero las palabras parecían vacías, incapaces de reparar los años de daño. En el fondo, sabía que ella lo lamentaba, pero no sabía cómo manejarlo. Su forma de lidiar con su culpa era observarme a la distancia, como si tuviera miedo de romperme aún más. Mi padre, en cambio, se refugiaba en el trabajo. Apenas estaba en casa, y cuando lo estaba, evitaba mirarme directamente. Una vez, lo escuché hablando con un amigo por teléfono. "No sé cómo arreglar esto", decía con la voz apagada. "Todo lo que hago parece empeorarlo". Aunque parte de mí deseaba que enfrentara lo que había hecho, otra parte entendía que él estaba tan perdido como yo. Mientras tanto, Alicia seguía actuando como si nada hubiera pasado. Caminaba por la casa con su aire habitual de perfección, asegurándose de ser útil en todo momento. Ayudaba a mi madre en la cocina, organizaba cosas en la casa y mostraba una preocupación fingida por mi estado. "Juliana, ¿cómo te sientes hoy? Si necesitas hablar, estoy aquí", decía con una dulzura que sabía que no era sincera. Lo peor era que mis padres no veían lo que yo veía. Para ellos, Alicia era una santa, alguien que trataba de ayudar en un momento difícil. No podían percibir la satisfacción detrás de su tono de voz, la forma en que aprovechaba cada oportunidad para recordarme que nunca estaría a su altura. "Tal vez si fueras un poco más como Alicia, esto no habría sucedido", me dijo mi madre una vez, sin darse cuenta de cuánto dolían esas palabras. Pasé la mayor parte del tiempo encerrada en mi habitación, mirando las paredes sin realmente verlas. Mis pensamientos volvían constantemente a lo que había vivido en la escuela de reforma. Recordaba las noches en las que me ataban a una silla para electrocutarme, los días en los que apenas me daban de comer, y las veces que rogaba por un poco de compasión, solo para ser ignorada. Era como si esas memorias se hubieran grabado en mi piel, imposibles de borrar. Un día, mientras organizaba algunas cosas en mi armario, encontré mi viejo equipo de kickboxing. Al sostener los guantes, una oleada de emociones me golpeó. Antes de todo esto, el deporte había sido mi refugio, una forma de liberar el estrés y sentirme fuerte. Ahora, esos guantes se sentían como un recuerdo distante de una persona que ya no existía. A pesar de todo, algo dentro de mí se negó a rendirse por completo. Esa noche, escribí en un cuaderno por primera vez en meses.
No era nada elaborado, solo un torrente de pensamientos y emociones. Pero ese pequeño acto fue un paso hacia la recuperación. Aunque no podía cambiar lo que había sucedido, escribir me permitió procesarlo, desahogar el dolor y la frustración que me ahogaban. Mientras mis padres y Alicia intentaban mantener las apariencias, yo comenzaba a dar pequeños pasos hacia mi propia sanación. Era un camino solitario, pero al menos era mío. Pasaron semanas, y aunque las cosas parecían haberse estabilizado en casa, el silencio que nos envolvía no era paz, sino una tregua frágil. Todos sabíamos que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a decirlo. Alicia seguía interpretando su papel de hija perfecta, manteniendo la casa en orden y asegurándose de que mis padres no tuvieran motivos para cuestionarla. Yo, en cambio, me mantenía al margen, aislada en mi habitación o en rincones donde no podía ser vista. Pero incluso en mi aparente pasividad, algo dentro de mí estaba cambiando. Una tarde, mientras todos estábamos en casa, Alicia decidió dar un paso más en su estrategia. Entró a mi habitación sin tocar la puerta, como si tuviera todo el derecho de hacerlo. Se paró en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa que parecía tan falsa como su preocupación habitual. «Juliana», dijo con un tono que mezclaba dulzura y condescendencia, ¿no crees que ya es hora de que superes todo esto? Lo que pasó en esa escuela fue horrible, pero al menos te ayudó a ser una mejor persona. Todos lo notamos. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Durante semanas había guardado silencio, dejando que Alicia jugara su papel sin confrontarla, pero esta vez fue diferente. Una llama se encendió dentro de mí y supe que no podía callar más. Mejor persona, respondí, con una calma tan gélida que la sonrisa de Alicia vaciló. ¿Crees que ser rota, humillada y torturada me convirtió en alguien mejor? ¿O simplemente te facilitó las cosas a ti? Alicia intentó recuperar la compostura, pero era evidente que mis palabras habían dado en el blanco. Juliana, solo trato de ayudarte. Todos queremos lo mejor para ti. Ayudarme, dije, dando un paso hacia ella. Desde que llegaste, te has dedicado a manipular todo a tu favor. ¿Qué tan lejos llegaste para convencer a mis padres de enviarme a esa escuela? ¿Qué les dijiste para que creyeran que yo era el problema y tú la solución? La máscara de Alicia comenzó a romperse. Su rostro se endureció, y su tono cambió de dulce a frío. No puedes culparme por tus problemas. Si tus padres creyeron que necesitabas corrección, fue porque tú misma los llevaste a ese punto. Porque tú te aseguraste de que lo hicieran, grité, sintiendo que todo el dolor y la frustración que había reprimido finalmente salían a la superficie. Les hiciste creer que yo era una amenaza, que era incapaz de ser amada, mientras tú te ponías en un pedestal. Pero ya no voy a permitir que sigas controlándome. En ese momento, mi madre apareció en la puerta, alarmada por los gritos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando de una a la otra. Alicia aprovechó la oportunidad para ponerse en su papel de víctima, fingiendo estar al borde de las lágrimas. Solo quería ayudarla, pero Juliana sigue siendo tan cruel conmigo. Pero esta vez, no me quedé callada. No voy a dejar que lo haga otra vez. Mamá, papá, ¿cuántas veces más van a creerle mientras yo pago el precio? Ella no es la víctima aquí. Yo lo soy. Siempre lo he sido. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y por primera vez, vi algo en los ojos de mis padres que no había visto antes: duda. Tras mi explosión emocional, el silencio en la sala era ensordecedor. Mi madre miraba a Alicia, luego a mí, con la confusión escrita en el rostro. Mi padre, que acababa de entrar tras escuchar el alboroto, fruncía el ceño, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Alicia, al darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de su control, intentó recuperar su terreno. Juliana está exagerando, dijo con su tono habitual de dulzura fingida. Solo intenté ayudarla, pero no sé qué más hacer si sigue atacándome sin razón. Por primera vez, mi madre no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron mientras observaba a Alicia, como si tratara de analizar cada palabra que decía. Finalmente, mi padre habló, su voz más firme de lo que había sido en años. Juliana, dijo, si hay algo más que debamos saber, este es el momento de decirlo. Tomé aire, temblando por la intensidad del momento.
Toda mi vida me han hecho sentir que era el problema. Cuando Alicia llegó a nuestra casa después de la tragedia, pensé que sería una oportunidad para crecer como familia. Pero en lugar de eso, me convirtieron en su chivo expiatorio. Cada vez que algo salía mal, era mi culpa. Alicia sabía cómo manipular todo para hacer que pareciera que yo era la villana, y ustedes lo creyeron. Me enviaron a esa escuela porque ella los convenció de que yo era un monstruo, pero ni siquiera se molestaron en preguntarse si era cierto. Mis palabras cayeron como un martillo. Mi madre se llevó las manos al rostro, visiblemente afectada, mientras mi padre apretaba los puños, luchando con la culpa. Alicia intentó intervenir nuevamente, pero esta vez mi padre la interrumpió. Alicia, dijo con un tono frío que no le había escuchado antes, déjala hablar. A medida que continuaba contando mi verdad, sentí que un peso enorme comenzaba a levantarse de mis hombros. Les hablé de cómo me sentía aislada, castigada por cosas que no hice, y del dolor físico y emocional que soporté en esa escuela. Les mostré las cicatrices de mi palma, un recordatorio permanente del día en que me rompí por completo. Mis padres escucharon en silencio, sus expresiones cambiando de incredulidad a remordimiento. Finalmente, mi madre habló, su voz quebrada. Juliana, nunca debimos enviarte a ese lugar. Nunca debimos hacerte pasar por eso. No hay excusas para lo que hicimos. Mi padre asintió lentamente. No podemos cambiar el pasado, pero quiero que sepas que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ayudarte a sanar. Alicia, al ver que la situación ya no estaba a su favor, intentó defenderse, pero mis padres le pidieron que se retirara. Por primera vez, parecía vulnerable, como si su fachada perfecta estuviera comenzando a desmoronarse. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Mis padres comenzaron a asistir a terapia familiar conmigo, y aunque no fue fácil, el proceso nos ayudó a reconstruir una relación más saludable. Alicia se distanció de nosotros poco a poco, y aunque nunca admitió abiertamente sus manipulaciones, dejó de intentar controlar la narrativa. Hoy, miro hacia atrás y veo cómo el dolor que viví me hizo más fuerte. No fue justo, pero tampoco dejé que me definiera. Aprendí que la sanación no siempre viene de los demás, a veces, comienza dentro de uno mismo. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme en esta historia. Espero que te haya dejado una lección sobre el poder de la verdad y la importancia de enfrentarte a tus miedos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario compartiendo tus pensamientos o experiencias. Nos vemos en el próximo video.